capítulo 5, que es el último capítulo de esta epístola. Santiago, Jacobo, uno de los hermanos del Señor, o medio hermano dirán, con Judas, pero este Santiago que está aquí, o Jacobo, en los Hechos de los Apóstoles, llegó a ser una de las columnas de la iglesia primitiva. El apóstol Jacobo falleció o partió en forma, por supuesto, fue asesinado, muerto por Herodes al principio de la iglesia, y después apareció Jacobo en escena en los Hechos de los Apóstoles, que es el hermano del Señor, y llegó a ser un hombre tremendamente útil en la iglesia primitiva por muchos años, es lo que sabemos, y él escribió esta epístola y le conocemos como Santiago, el apóstol Santiago. En el capítulo 5 voy a leer del 7 al 12 solamente, por el tema de la venida del Señor, por supuesto. Yo continúo en este tema, no sé hasta cuándo, pero me parece que es un tema tremendamente alentador. Así dice el apóstol a los tesalonicenses, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es una esperanza bienaventurada, como dice Tito, cuando comenzamos. También la venida del Señor nos mueve o debe motivarnos, como dice el apóstol en otra epístola, debe motivarnos a una vida santa. La venida del Señor nos debe motivar a una vida de servicio, por supuesto. Así, esta gran verdad, preciosa verdad, esta esperanza bienaventurada debe llenar nuestros corazones de que pronto el Señor viene y partiremos a su presencia. Pero mientras estamos en este mundo tenemos responsabilidades. Mientras estamos en este mundo tenemos una gran cantidad de sucesos que afectan nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a mirar también ahora aquí. Versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esa es la exhortación, la paciencia. Esa es la enseñanza de este párrafo que estoy leyendo, es la paciencia. Tened paciencia. Mirad cómo el labrador, primer ejemplo que da, es de la vida real, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, o el juez está en pie para juzgar pronto. Hermanos míos, versículo 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Segundo ejemplo de paciencia, los profetas que hablaron en nombre del Señor. El versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído, tercer ejemplo, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, es decir, el propósito con el cual terminó, de cómo él bendijo finalmente a Job. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hasta aquí tenemos un poco más, casi de 20 minutos. El Señor nos ayude en esta reunión. Por supuesto, a los hermanos y amigos que están conectados en Zoom, también les damos nuestra más cordial bienvenida. Como estaba diciendo entonces, este tema de la venida del Señor debiera ser concurrente, debiera ser un tema que debe llenar cada vez nuestros corazones. Debiéramos vivir alrededor de la vida
como el himno que le gustaba a don Tanilau, lo cantamos una noche, la vida es ficticia, efímera flor, del sol a la tarde, la agosta al ardor. Y no sabemos el momento de nuestra partida, pero no solo parten personas de 85 años como nuestro hermano, sino que también jóvenes de mucho menor edad. Y entonces, hermanos, ni aun los creyentes estamos librados, ni de la aflicción, ni de la partida, antes que el Señor venga. Entonces, no sabemos cuánto tiempo tenemos en este mundo, pero que el tiempo que tengamos en este mundo sea un mundo, sea una vida, más bien una vida consagrada, una vida con motivos profundos, con motivos que realmente honren a nuestro amado Señor. Si Él dio todo por nosotros, si el Señor dio todo por nosotros, ¿hay alguna cosa tan valiosa en nuestras vidas que no podamos dársela a Él? Esa es la gran pregunta. Así, hermanos, que la iglesia en este mundo sea un grupo de hermanos y hermanas redimidas por el Señor, redimidos por el Señor, con corazones dispuestos a estar presentes para honrarle en esta reunión, a estar presente en las actividades o en cualquier trabajo, servicio que pueda honrarle. Como dije, el tema aquí es la paciencia, y dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia. La paciencia es algo que, bueno, en el griego, los hermanos que están estudiando las escrituras más profundamente tal vez que yo mismo, entonces saben que hay dos vocablos mayormente usados para paciencia, y el que está usándose aquí, se usa los dos aquí, macrotumia y también upomone. Macro de grande y tumos o timos tiene que ver con ánimo, con aliento a veces. Y la paciencia se aplica también a Dios. Y tiene que ver con la retención de la ira, tiene que ver con la retención de una respuesta a lo mejor airada, cuando quisiéramos a lo mejor responder en forma fuerte a alguien. Bueno, paciencia. La otra paciencia, upomone, tiene más bien que ver con el resistir una carga, una aflicción, el soportar el sufrimiento. Esos son los dos términos mayormente usados. Por supuesto, upomone no puede referirse a Dios, pero sí el primero. El segundo se refiere a nosotros, y ahí está el ejemplo, y se aplica a Job. Aquí en este pasaje se aplica a Job. La paciencia de Job, que fue, decimos a veces, el aguante, el resistir las pruebas, el resistir la aflicción, el sufrimiento. Y en este caso Job es ejemplo de ello. El versículo 7, la exhortación es que tengamos paciencia, que tengamos paciencia. Es decir, en este caso, en el contexto anterior, está el sufrimiento de muchos y muchos creyentes. El sufrimiento a manos de ricos malvados, porque hay ricos que no son malvados. Por supuesto que no, pero hay ricos y de ello habla en el párrafo anterior. Dice el versículo 4, y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos, han entregado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es toda una queja, toda una llamada de atención fuerte a aquellos ricos que han abusado de sus obreros o de sus jornaleros. Y entonces muchos de ellos serían creyentes, y por eso tenemos el vocablo por tanto. Entonces, debido a lo anterior, debido al sufrimiento que estáis llevando, tened paciencia. Ahora, no es fácil tener paciencia, ¿verdad? La aflicción a veces es mucho más grande y parece que no fuéramos capaces de soportar el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, las penas. Pero aquí mismo la iglesia sufre, muchos hermanos y hermanas, y están aquí algunos y sufren, tienen diversas maneras de sufrir. Hay hermanos y hermanas que sufren por sus padres enfermos y están cuidándoles en el día de hoy. Y aparte de eso, entonces se van sumando más y más
dificultades en sus vidas. Entonces, mucho más nos necesitamos. Mucho más, no solamente decirle a los hermanos, hermano, ten paciencia, esto ya va a pasar. Es fácil decir tener paciencia. No es tan fácil ponerse en el lugar del hermano que sufre y de llorar con él y orar cada día en la presencia del Señor, por supuesto, llevar con nombres y con las aflicciones a tantos hermanos que necesitan nuestras oraciones. A veces decimos con mi esposa, estamos orando por usted, hermana o hermano, y entonces nos responden, bueno, tengo que decirle que tengo paz en mi corazón. Y eso es lo que queremos, que tengan paz, la paz que el Señor da, que llene nuestros corazones. Tened paciencia, dice él, hasta la venida del Señor, hasta que el Señor venga. Lo más probable es que aquí la venida del Señor se refiere a su venida quizás a este mundo, puesto que aquí la venida no es la palabra anterior que hemos estado mirando, epifanía o epifanía, sino aquí es parousia, y la parousia tiene que ver con la presencia de alguien que está a tu lado, alguien que está a tu lado. Y el Señor entonces tiene que ver con su presencia viniendo a este mundo, lo más probable. Pero la exhortación, por supuesto, los creyentes sabemos que si el Señor viene primero por nosotros, entonces ya no será necesaria la paciencia, no será necesaria la paciencia en el cielo. Vamos a estar en el hogar celestial, como decimos, vamos a estar en la casa del Padre, vamos a estar con el Señor. Como dije en uno de los mensajes aquí, en este último noche o tardes, y entonces allí el tema fue que en realidad vamos a estar con el Señor. El Señor dijo al ladrón, es decir, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El Señor dijo a los discípulos en Juan 14, les voy a preparar lugar, vendré otra vez. Y luego dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que nuestra esperanza, bendita esperanza, gloriosa esperanza, es que el Señor viene y nos viene, ya sea que muramos o ya sea que vivamos, hasta que el Señor venga, siempre, siempre partiremos con Él. Y así, dice Pablo a los tesalonicenses, y así estaremos siempre con el Señor. Nuestra estadía en este mundo es tan pasajera, como dice el himno, o como dice la palabra de Dios, es como la flor. La vida del hombre es como la flor de la hierba, pronto pasa. La flor puede tener una belleza extraordinaria, pero el sol poco a poco va desgastándola hasta que ésta perece. Así es la vida del hombre, comparada a la brisa, comparada a la flor de la hierba, comparada a una neblina que pasa. No es más que eso comparado con la eternidad. Hermanos, alentemos nuestros corazones. Yo sé que para muchos de ustedes es difícil. Entiendo aquello, lo entiendo y oro por ustedes, pero miro a la eternidad y lo que miro es a la eternidad. Es a mi Señor, aquel que vino del cielo, aquel de quien el Señor dijo, este es mi Hijo amado, como cantáramos en el primer himno que comenzamos. Bendito nuestro Dios, que nos ha dado al Hijo de su amor. Tengamos paciencia. Yo tengo que tener paciencia, usted también, todos necesitamos la paciencia. No es fácil. La venida del Señor. Mirad, dice, y el primer ejemplo tiene que ver con un labrador. El ejemplo del granjero, diríamos hoy de un campesino, en nuestros términos aquí en Chile. Aquel que labra la tierra, aquel que sembró la semilla. ¿Y qué más puede hacer? Nada más. Nada más. Si él se preocupa, la semilla no va a salir más pronto. Si él se preocupa, la semilla no va a salir mejor. No. Ya hizo su trabajo, ya hizo lo que le correspondía. Y lo que le correspondía era, bueno, labrar bien la tierra y luego sembrar el grano. Y luego esperar. ¿Esperar qué? Esperar que del cielo llegara la lluvia que el Señor prometió a su pueblo, la temprana y la tardía. Con esa lluvia, aquella semilla va a germinar
y él va a tener grandes frutos, seguramente, y va a estar feliz, contento, lleno de gozo por los frutos que han salido. Dice el versículo 7, mirad cómo el labrador espera, ¿ve? Espera, ya hizo su labor, trabajó. En realidad, en cierto modo, se parece tanto el sembrador, ¿verdad? El sembrador que salió a sembrar. El sembrador es el que predica la palabra de Dios. Siembra, 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 siembra. La semilla cae en diferentes tipos de tierra. Jamás vamos a saber, quizás no vamos a saber mucho o nunca de cuántos resultados tendrá esa siembra. Cuando lleguemos al cielo, la presencia del Señor, podremos saber si esa siembra que hicimos realmente valió la pena. Pero nuestro trabajo es labrar la tierra, nuestro trabajo es preparar terreno, nuestro trabajo es sembrar la semilla y esperar que los resultados, el Señor nos dé resultados que le honren a Él, para nada para nosotros. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces dice también vosotros, tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Por segunda vez, la exhortación, también tened paciencia vosotros. ¿Por qué dice también vosotros? Bueno, la misma paciencia que tiene el labrador. Tienes que esperar. No depende de ti. Ya hiciste la tarea. Ahora tiene que esperar que el Señor haga su trabajo, esperar que el Señor bendiga el trabajo hecho, esperar que el Señor envíe su lluvia para que esta tierra germine. Así también esperar y orar que el Señor obre en los corazones de aquellos que han escuchado el Evangelio. ¿Cuántas personas? Cada vez que predico en algún funeral, y no sé cuántos llevo, cientos tal vez, y conozco tantos cementerios en este país, y no sé cuántas personas, a veces cientos de personas, escuchan la palabra de Dios. ¿Qué dicen algunos? Muy lindo lo que dijo. Muy apropiado lo que dijo. Interesante lo que dijo. Como lo dijo un caballero el otro día, ¿verdad, a Marco? Un profesor, un colega de Marco. Interesante. Parece que no había oído antes algo parecido. Pero eso no es suficiente. No. A mí ya no. Está bien, qué bueno que le llamó la atención. Pero lo que importa es que ese mensaje, esa semilla, realmente haya caído en buena tierra y germine. Dice el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Qué extraño que esté este pasaje aquí en medio de todo esto, pero también hay problemas entre hermanos, también hay dificultades, y eso se debe a nuestros caracteres tan diversos. A veces hay caracteres que realmente causan y acciones. El carácter de una persona lo lleva a actuar de una manera tal que es ofensiva, tal vez a otros. Y entonces no os quejéis los unos de los otros. Eso es lo que dice el versículo 9 que estoy leyendo. No os quejéis, ¿por qué? ¿Por qué no debo quejarme y por qué no debo responder de la misma manera? Porque ya está cerca el juez. Realmente el juez está mirando, el juez es nuestro Señor. Y los creyentes en Cristo compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y entonces allí serán juzgadas nuestras obras, nuestro comportamiento. ¿Cuánto daño se ha hecho a través de los años? ¿Cuánto daño se ha hecho en las iglesias? ¿Cuánto daño han hecho quizás algunas personas sin darse cuenta, o a lo mejor sí lo hacían a propósito, no lo sabemos? Y yo no saco nada con discutir o algo así. Entonces lo dejamos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él es juez justo y yo no. Yo me puedo equivocar y entonces es mejor que obre el Señor y no yo. Versículo 11. No, mejor, me falta el 10 todavía. Hermanos míos,
Tomás como ejemplo de aflicción y de paciencia. El segundo ejemplo, el primer ejemplo fue el del granjero, el del labrador, con la semilla sembrada. Ni que, aunque se preocupe todos los días, puede amanecer mirando el sembrado. Oh, todavía no sale, no. Él no hace nada, no va a agregar nada si él se preocupa, ¿no es cierto? No, ¿por qué? Porque depende del Señor, no depende de lo que él pueda estar mirando si sale o no sale la semilla. El hecho de que me preocupe no va a mejorar el problema, al menos que haya una acción que sí tengo que hacer, por supuesto. Pero el labrador ya hizo su trabajo. Ahora va al segundo ejemplo, y el segundo ejemplo son los profetas. Estos varones de Dios, así llamados, hombres de Dios, escogidos por Dios, para difundir, por supuesto, la palabra del Señor. Y ahí tenemos una lista larga de hombres que sirvieron al Señor. Algunos llegaron a ser aún escritores de algunos libros, pero otros no lograron escribir, no sabemos. El Señor es soberano. Un Elías no escribió, un Eliseo no escribió y otros no escribieron, pero hay otros que sí dejaron por escrito alguna de sus experiencias. Pero en todo lo que tenemos de la palabra de Dios es suficiente para que aprendamos de los profetas. Muchos de ellos murieron. No solamente los profetas, sino uno mira la carta a los hebreos y ve esa nube de testigos, dice, y hombres y mujeres que dieron sus vidas por su testimonio fiel. Fueron aserrados, murieron a espada, etcétera, etcétera. Esos son los ejemplos de sufrimiento. ¿Soportaron? Soportaron. ¿Por qué soportaron? Soportaron porque amaban a su Señor y porque el servicio que estaban prestando era para su Señor, porque lo que estaban haciendo era bueno, porque lo que estaban haciendo era lo mejor, porque lo que estaban haciendo, porque el propósito de por qué nacieron en esta vida fue para ser siervos del Señor. Nacieron para ser del Señor. En los propósitos del Señor, el Señor les escogió y el Señor les escogió para que fueran útiles, para que sirvieran, por sobre todas las cosas, por supuesto, servirle a Él. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. No se olvide que la exhortación es a que tengamos paciencia. Sigamos el ejemplo del labrador que espera que la lluvia llegue y entonces riegue su semilla y va a salir el fruto. Ahora, el ejemplo es que miremos a los profetas, que miremos a esos hombres de Dios. Y no solamente aquí podríamos agregar que durante 2000 años, hombres y mujeres han dado sus vidas. Hay grandes biografías de hombres y mujeres, algunos no conocedores tal vez, que murieron en cárceles, perseguidos, etcétera. Están con el Señor y sus vidas realmente fueron mártires, como el primer mártir que conocemos, Esteban, que murió apedrado allí. O Jacobo, el apóstol, el hermano de Juan, que murió a espada por Herodes. Pero hay una lista muy larga que no conocemos. Es bueno que leamos biografía de hombres y mujeres que por amor a Cristo, ellos desestimaron todas las cosas de este mundo, desestimaron cualquier cosa material de este mundo, porque consideraron que lo más importante de su vida era el Señor. Así, tengamos, por ejemplo, de aflicción y de paciencia a los profetas. 11. Bueno, ahí dice que hablaron en nombre del Señor. No tengo más tiempo, pero usted puede sacar más provecho leyéndolo con calma en su casa. Hablaron en nombre del Señor. El profeta de Dios, el varón de Dios, habla en nombre del Señor. No puede hablar en su propio nombre, ni en base a sus capacidades. No. En las capacidades que Dios da, son los dones que Dios da. El versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados, Macario, de feliz, extraño, ¿verdad? Qué contradicción más grande. Tenemos por felices a los que sufren, o por bienaventurados a los que sufren. El Señor lo dijo en el sermón, bienaventurados los que sufren, ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los que lloran. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y después dice el tercer ejemplo, tercero y último ejemplo de paciencia, como pone aquí, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Él sufrió. No sabemos de ningún apóstol del Señor, ni ningún siervo del Señor que haya muerto de muerte natural. Pareciera que todos ellos murieron de diferentes formas, castigados. Como Pedro, algo se dice, ¿verdad? O como Juan, desterrado en la isla de Pasmo, no sabemos si allí murió o fue llevado a morir en otro lugar. Ya anciano, desterrado en una isla, apenas cabían un par de personas, allí está. ¿Por qué? A causa del Señor. Él dice a causa de la palabra. Eso es lo que lo hizo sufrir. Pero las causas del sufrimiento en la vida de un creyente son diversas, como dije antes. Y en el caso de Job, el Señor en su propósito permite que Job sufra. Pierde a sus hijos, 10 hijos. Pierde las cosas materiales. Le roban todo. La naturaleza misma, como se dice a veces, se ensaña con él. Pierde todo lo material y pierde a sus hijos. Finalmente pierde la salud. Satanás está detrás de todo ello. Quiere que Job sufra. Quiere que Job pase por el sufrimiento, porque Job nunca ha sufrido. Y por eso, oh Dios, por eso Job te sirve. Job te ama porque tú nunca has permitido que él sufra daño alguno. Pero hazlo sufrir un poco, permite que sufra un poco y vas a ver cómo Job te deshonra o te desprecia, etc. Y entonces el Señor dice, muy bien, ahí está Job, pero no toques su vida. Y ahí empieza el sufrimiento de Job. Y conocemos su historia. Su sufrimiento llegó a ser tan grande que su propia esposa le dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Muérete. Maldice a Dios y muérete. Y Job siguió. Fueron 3 amigos a consolarlo, pero no fueron consoladores realmente. Todos ellos coincidieron en que Job estaba sufriendo porque algo malo había hecho. No conoce lo que en el cielo se había planificado para Job. Nosotros no sabemos lo que en el cielo, no sabemos qué propósito el Señor tiene para nuestras vidas. Pero aquí está el tercer ejemplo de paciencia. Y Job soportó. Si tuvo algunas dificultades, y el Señor habla con él. Pero finalmente, ¿qué dice el versículo? ¿Cómo termina este versículo? Termina como termina el libro de Job, pues. Hay que ver el fin de la historia. Y Job, el Señor le dio mucho más de lo que había perdido. Tuvo los mismos hijos que había perdido y tuvo más riqueza de la que había tenido. Y aún más, el Señor habló con aquellos amigos suyos, hombres que se supone conocían al Señor, y le dijo que hicieran ofrendas por ellos mismos, por haber pecado contra Job. Sí, el Señor controló toda la vida de Job. El Señor controló todo sufrimiento. ¿Sufrió él? Por supuesto. Perder 10 hijos, perder todas las cosas materiales, perder la salud, un cuerpo lleno de llagas, y luego ser ofendido y despreciado por su propia esposa. ¿Hay mayor sufrimiento que ese? Tal vez. Pero él retuvo su integridad. Y el Señor dice, termino, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sirven, a los que sufren, perdón. Habéis oído de la paciencia. Esta paciencia, como dije, es el resistir,
el dolor, el resistir las cargas pesadas, el resistir el sufrimiento, es ser fiel, seguir confiando en el Señor. La otra paciencia tiene que ver más bien con que yo retengo la ira contra alguien a lo mejor, mi enojo. Pero esta paciencia de Job, la paciencia del hombre o la mujer de Dios, que sabe que lo que está sufriendo, Dios lo permitió en su vida. No quiere sufrir. Yo no quiero sufrir. Y no quiero hacer sufrir a los demás. Pero yo no escojo. Es Dios. Es el Señor. Señor, tenga misericordia de nosotros. Y oramos que el Señor en su gracia nos sostenga cada día y que Él sea honrado por nuestro vivir. Mire el fin del Señor. Aquí se habla cómo terminó la vida de Job. ¿Qué hizo el Señor con él? No es el fin que el Señor tuvo. A veces se confunde un poco con los sufrimientos de Cristo, pero aquí más bien tiene que ver cómo fue el trato del Señor al final. El Señor lo bendijo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 11 al final, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Son de las palabras más encantadoras que uno puede escuchar, que a veces olvidamos. El Señor es muy misericordioso. La palabra misericordioso, misericordia, que tiene que ver con lo más profundo de nuestras entrañas, el asiento de los hereda, muy misericordioso, muy compasivo. Hermanos, a veces nos olvidamos que el Señor es compasivo, que el Señor es misericordioso. ¿Cuántos hombres fueron al Señor? Un ciego grita, desesperado, Señor, oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O aquel leproso que se postra delante del Señor y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor tuvo compasión de él y le tocó y dijo, quiero, se limpió. Ve a una mujer que va llorando tras el féretro de su único hijo, una mujer viuda. Y el Señor le dice, no llores más. Toca el féretro. Le dijo, joven, levántate. Y el joven se levantó con vida y lo dio a su madre. Sí, el Señor es misericordioso, compasivo. Sigamos confiando en Él. No sabemos qué va a pasar mañana. No tenemos idea. Pero sigamos confiando en aquel que es muy compasivo. Que es muy compasivo. Muy misericordioso y compasivo. Así dice el texto. Oremos. Padre bendito, te rogamos, nuestro Padre, que abras nuestros ojos, que abras nuestro corazón para poder mirarte a ti, para nuestro Dios bendito, mirar tu compasión, tu misericordia que es infinita. Señor bendito, rogamos por los que sufren, rogamos por los que lloran. Ayúdanos, oh Dios, para ponernos en el lugar del que hoy está llorando, del que hoy está sufriendo, porque ve a una esposa sufrir, un esposo sufrir, porque ve a padres que sufren, porque ve a hijos que sufren. Señor bendito, que tengamos presente que tú eres muy misericordioso y compasivo. Que esa misericordia y esa compasión tuya la podamos apreciar mejor y que podamos vivir teniendo esta paciencia que cuesta tanto, oh Dios, que los problemas a veces abruman y entonces la vida pierde sentido.
No queremos, Señor bendito, llegar a eso, sino tener paciencia. Tener paciencia como el labrador. Tener paciencia como los profetas, varones de Dios. Tener la paciencia de Job. Oh Señor nuestro, ayúdanos a esperar en ti. Bendice esta reunión a tu pueblo, a quienes se han conectado por Zoom y que han estado escuchando este mensaje. Que tú bendiga a nuestros hermanos. Algunos no pueden estar. Hay otros que tal vez no quieren estar. No lo sabemos. No lo sabemos y no juzgamos. Solamente queremos rogarte que tú obres en los corazones de tus hijos y también de aquellos que aún no te conocen, para que sean salvos. Bendice a la familia allí en Rosario que sufre por la partida de un joven. Te rogamos por él. Señor bendito, por ellos te rogamos. Él ya partió, pero tiene familia y rogamos por los que lloran, para que sean consolados por ti. Que bendigas a nuestra hermana, señora Beni, a sus hijas, nietos, a toda la familia. Padre bendito y eterno, a nuestros hermanos y hermanas, algunos aquí, que también han experimentado la partida de un ser amado. Que tú consueles los corazones de los sufrientes. Te damos gracias a nuestro Padre, que esta palabra nos ayude, que esta palabra nos consuele. El Señor está cerca, el Señor ya viene, la venida del Señor se acerca. Sí, Señor, ven pronto. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.